Mucho gusto, recibimos a Juan Ignacio Ramírez, el Colo Ramírez, que ha tenido la amabilidad de venirnos a visitar aquí al estudio. Sabemos que estaba apretado de tiempo, pero bueno, hoy cuando arrancamos el programa le dijimos que íbamos a tener una visita, una grata visita, y está con nosotros. Colo, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes y bueno, un gusto siempre poder charlar un poco de fútbol, así que encantado de estar acá y compartir un rato con Bien. ustedes. Colo, ¿en qué etapa te encontrás? O sea, venís del fútbol chileno, ¿vas a seguir en el fútbol chileno? ¿Qué idea tenés? Sí, la verdad que bueno, el año pasado tuve una linda experiencia en News, como esto del fútbol, pasajes de buenos momentos y malos, que obviamente el fútbol argentino, la exigencia es muy alta. Justo ayer fui a Rosario a Sí. charlar con unos amigos, visita Pero estás metiendo de ex kilómetros como compañeros. loco. Sí, fui porque obviamente del fútbol lo bueno son las Sí. amistades y compartir un rato. Y, y lo que es la pasión ahí de ese club es enorme. Obviamente que ahora estoy en otro lugar, en otra liga totalmente diferente. Pero vos sos jugador de Newell's. Sí, me quedan, bueno, en 2 años y medio más de contrato con News. Así que nada, mi idea ahora estoy tranquilo y disfrutando las vacaciones, no me da tiempo para pensar mucho qué voy a Claro, hacer. claro. Pero sí lo importante, como lo hablaba con mi familia, con mi padre, que está bueno que siempre hayan cosas o equipos interesados. Claro, tenés propuestas, pero tendrías que cortar un préstamo de Everton, ¿no? Porque estás en el Sí, Everton. sí, es lo que un poco hablaba. Justo mañana voy a juntarme con mi representante, porque claro, es un montón de situaciones que se pueden dar, que si me lo preguntó mi representante hace un mes atrás, le dije que estaba bien donde estaba. La verdad estoy muy cómodo en el club que donde estoy y no tengo ni necesidad ni deseo de salir, pero como esto del fútbol, a veces cuando las cosas son para mejorar, hay que analizarla de otra manera. Pero como te digo, hoy por hoy estoy muy contento en Everton. Es un club del Grupo Pachuca, que es muy lindo, que está muy organizado, donde tenemos muchas cosas para crecer a nivel futbolístico. Y bueno, más allá de eso también estoy con Mauricio, que bueno, que lo tuve en Newell's, que creo yo que también a veces a algunos profesionales, estoy con Pablo Placeres también de Sí, profe, sí, sí, sí. que Claro. la verdad que a veces el día a día y el crecimiento con ese tipo de profesional hace que también el jugador a veces incline un poco también por eso, ¿no? ¿Y sos de los jugadores que miran con ansiedad el periodo de pases? ¿Cómo se mueve el resto? ¿Para dónde van los movimientos? Y son etapas, creo, de los jugadores de fútbol que van teniendo. Capaz que si cuando me pasó el Liverpool, que bueno, que salí goleador un año del torneo uruguayo, que bueno, que fui goleador histórico, o sea, soy goleador histórico de Liverpool y hice una cantidad de goles y siempre se hablaba de un equipo u otro, llegaban propuestas o no. En ese momento sí, Claro, estabas pendiente. estaba pendiente. Hoy por hoy, con otra por ahí madurez o otro pensamiento, me hace sobrellevarlo de otra manera. Como te digo, hay veces que ni siquiera pienso en una posible futuro en otro equipo, porque me parece que es una pérdida de tiempo innecesaria que tiene jugar de fútbol, cuando la realidad marca que vos tenés que estar bien físicamente todos los días para entrenar y prepararte para jugar donde te toque, porque hoy estoy en Everton, puede ser en News o puede ser en otro equipo, Ujú. y en definitiva lo único que está a mi alcance es prepararme bien físicamente para estar bien donde me toque. Recién decías que estás bien, estás cómodo en Everton, o sea, verías con buenos ojos a ir ahí. ¿Qué encontraste, qué club y sobre todo qué competencia, qué nivel en cuanto a exigencia del fútbol chileno, que es una experiencia nueva para vos? Sí, me encontré con un club súper ordenado, ya te digo, esto de Grupo Pachuca creo que más allá de la historia que por ahí puede tener Everton con la gente de Viña y todo lo que es el club en sí, eh, a los jugadores los motiva mucho lo del grupo. Entonces creo que
que por eso fue que mi paso al fútbol chileno. Y después que y te encontrás con que todos los fútbol en todos los países son diferentes. Claro. Porque el uruguayo cambia al argentino, el argentino cambia muchísimo al chileno. Porque por ahí en Chile todos los equipos quieren salir jugando bien del fondo, no hay muchos roces, no es que por ahí también el futbolista hoy por hoy y los profes se marcan mucho los GPS y miles de... No de boludeces, porque yo le presto atención y me gusta todo ese tipo de cosas. Y mis partidos en Argentina, en Uruguay era cierta distancia y en el fútbol chileno era otra, Claro, mucha mayor capaz que en el Claro. correr, pero mucho menos en la fricción. Entonces también eso lleva un periodo de adaptación, creo, al jugador. Pero sí me sorprendió por ahí lo parejo que es, ¿no? Porque hoy Colo-Colo está a mitad de tabla, casi la mayoría de los equipos por ahí importantes de Chile están afuera de Copa Chile, el último capaz que le gana el primero, es muy, muy parejo, no es como capaz que en otras ligas que vos tenés, sabés que hay 4 o 5 que están seguros en los primeros puestos. Pero para un 9 como vos, un 9 de mucha movilidad, ¿no? Y rápido además. Porque no sos solamente el 9 del área, vos tenés un recorrido ahí en la zona ofensiva. ¿Es más duro el fútbol uruguayo por cómo se marca, por los roces? ¿O de repente el chileno no son más rápidos, o el argentino un poco más rápido? ¿Cómo ves esa diferencia para vos como centro delantero? Yo creo que cambia mucho y es una discusión, o sea, no una discusión, un intercambio que siempre está con mis amigos cuando hablas, es también va en el equipo que juegues. Porque la propuesta del equipo, la presión del equipo, la exigencia del equipo. Porque yo en Liverpool tenía toda la cantidad de goles que hice, lo hice porque estaba en un Liverpool que la mayoría de los cuerpos técnicos que tuve jugaban bien. Y jugaban para el 9 también. Méndez, bueno, después tuvo Román Cuello, después Baba, y tenés un tipo de juego, un tipo de exigencia. Después pasás a Nacional, que prácticamente Nacional está prácticamente todo el tiempo atacando, y tenés también posibilidades de hacer goles. Después también te vas a un equipo que por ahí tiene exigencia como Newell's y se empareja todo porque el fútbol argentino es muy parejo, y lo mismo pasa ahora en Chile. Al ser un campeonato muy parejo, no sabes que tal partido vas si podés hacer 2 o 3 goles o si este partido te tenés que forzar más o menos. Creo que me parece que cambia mucho el equipo donde estás jugando para ver si podés realmente explotar tu nivel al máximo o no. ¿Vos lo viste como un cambio de aire para vos el salir de Newell's a Everton, o hubieras preferido quizás tener una revancha, una posibilidad también? Y fue un tema medio no delicado tampoco ni de drama, pero más por creo que una decisión de entrenador de ese momento que mía personal. Yo creo que en Newell's, cuando estuvimos en una, ni siquiera en la mejor versión, en un juego óptimo en condiciones, yo me sentí bien. Hice una cantidad de goles importante, agregué otras cosas que por ahí tenía que mejorar. Eso con la Riera, ¿no? Sí, con la Riera, y después vino Gallego Méndez, y también mejoré en cosas que pide el entrenador, características diferentes, capaz que algunos te marcar menos, otros marcar más, otros moverte menos. ¿Pero quién es el técnico que no cuenta contigo? No sé si es que no cuenta conmigo, porque ¿qué pasa? Nosotros comenzamos la pretemporada, mejor dicho, nosotros terminamos el año con las últimas 3 fechas la dirigió Mariano Soso, que fue este entrenador. Yo de esos 3 partidos, 2 jugué de titulares. Llegó él, no jugué el primer partido, que fue creo que de todo el año, no sé, creo que no jugué 3 partidos de titular, después jugué todo en News.
Cuando llegó no jugué, después los últimos 2 partidos los jugué titular con él. Y en la pretemporada, cuando vamos a comenzar, fue un poco esto que empezó no sé si llamarlo gusto o deseo de él de capaz que tener otro delantero de otra característica, Claro. no sé. Pero no te lo dijo a vos. Me dijo que capaz que iba a empezar a correr un poco de atrás, Bueno. en busca bueno, de él, de un delantero de capaz que de su gusto. Obviamente que como te digo, yo en una institución como Newell's, donde en un año, o sea, en ese año había tenido momentos buenos y sabía que yo me tengo mucha confianza en lo que yo puedo hacer y en lo que me caracteriza, entonces le comenté a él que si no venía algo que sea mejor para mí, no tenía problema de ser el segundo delantero y sabía que en cualquier momento podría ganarme un lugar. Claro, pelearla. Y bueno, después surgió esto de Everton, que me llama el grupo y bueno, ahí un poco se destrabó toda esa situación y bueno, terminé yendo a Everton. Claro, pero tu salida de Nacional se da ahí, una negociación, Liverpool Nacional, finalmente Newell's paga un dinero importante, llegás con mucha ilusión a Newell's vos. ¿Cómo fue esa...? Me acuerdo que Newell's estaba haciendo la pretemporada acá en Uruguay, si mal no recuerdo, ¿no? Fue en enero. ¿Cómo fue el encontrarte con ese mundo? Porque una cosa es lo que uno ve por tele, la pasión que hay en Rosario por el fútbol, la rivalidad que hay entre Newell's y Central es tremenda, y otra cosa es vivirlo internamente, la realidad, empezar a vivir en la ciudad, las exigencias de un club como Newell's. Vos tenías las exigencias de un club como Nacional, que en historia es muy superior Nacional a Newell's, pero digo, dentro de la ciudad de Rosario es tremendo cómo se vive. ¿Cómo lo empezaste a vivir, a convivir con ese día a día? Sí, creo que fue... ese periodo de pase sí fue complicado. Convulsionado. Porque, bueno, como en todo esto de negociaciones, hay gente que no tengo palabras como para agradecer el trabajo que hace por uno, mi representante. Después gente que obviamente pelea por sus cosas. ¿Quién te representa, Colo? Estoy con el grupo que está ahora acá, Urufútbol, creo. Urufútbol, sí. Es el que estaba Flavio. Sí. Y con Sebastián Revetria, Sí. que fue en conjunto, que fue el que hizo lo de Newell's. Y bueno, ya te digo, ahí tuvo complicado el tema de Nacional, que yo había terminado, el primer año salimos campeón uruguayo, el segundo salí goleador de Nacional del uruguayo. Entonces, claro, Nacional me manifestaba la gana de que querer contar ese año conmigo, lo hablé con el chino Recoba en su momento, que me entendió porque cuando yo le fui a comunicar la decisión de que me tenía que ir por el tema del futuro mío, de mis hijos, de mi familia, yo fui a comunicárselo y me acuerdo que me fui llorando a casa cuando me iba de los céspedes el último día, porque si bien Era quería un poco contradictorio tu sentimiento. quería Sí. dar un paso en lo personal, económico, hacia mi familia, hacia mí, y después no te querés ir del lugar que vos sentís que es tu casa. Y más cuando salí campeón el primer año, compartí con mi hermano, el segundo año salí goleador del uruguayo. Me sentía valorado por el club, por el chino y su cuerpo técnico en ese momento. Era como que una mezcla muy rara de cómo se dio mi salida. Y después que fue una negociación complicada, porque te digo, estaban los intereses de Nacional, que futbolísticamente quería que siga, estaban los intereses de Liverpool, de la parte económica, que fue un poco lo que en ese momento trancó todo, que hay cosas obviamente que después personalmente yo no la entiendo y hasta incluso no la comparto, pero me la guardo para mí porque no quiero estar tampoco en detalle ni hablar mal de nadie.
Y bueno, y se me da la llegada a un club, como decís, de Newell's, que es un equipo gigante para el mundo. Que llegué y en los primeros 2 meses, creo que no sé si en 12 partidos había hecho 8 goles y no podía salir a la calle. Claro, tuviste un arranque fenomenal. O sea, es algo para un jugador de Pero fútbol. ¿qué te pasaba, por ejemplo, para describir un poco el día a día en la calle? Y nada, hoy los niños, vos vas a cualquier lugar y yo el otro día fui al colegio acá en Uruguay de mis hijos y todos los niños de la ventana es de Nacional y ese que te conozco de Nacional Foto. Y cuando anoté el colegio a mis hijos en Rosario lo mismo, que Ñul, que estás en un barrio privado y te golpean la puerta a todos los niños del barrio para pedirte foto y vas a algún lugar a comer y no puedes comer tranquilo. Cuando, no sé, te pasa de que capaz que hasta te pagan un café, una comida. Sí. No es te así. cobran cuando vas a Entonces, para jugar de fútbol es increíble. A Darío le encantaría eso. Pedir su... No necesito contarlo yo, o sea, todos los jugadores lo Pero es viven. divino que te pase, pero por otro lado también estás perdiendo un poco lo que es tu tranquilidad con tu familia, que también es importante. Sí, no, y después también están como en el fútbol y como en la vida los momentos también que no son tan buenos. Claro. Y que empatás 3 partidos seguidos, perdés 2, y está eso otro también, Claro. que también tenés que aguantarlo, como disfrutar una cosa, tenés que aguantar lo otro. ¿Y cómo es bancar a la...? Me contestás lo que puedas, ¿no? Porque tampoco te vas a comprometer. Pero bancar a las barras, ¿no? Que son también todo un tema y que tienen mucho, no digo injerencia, pero tienen un lugar, ¿no? A veces en el fútbol argentino demasiado privilegiado en las instituciones. Pero ¿cómo algún jugador te dijo, Colo, mirá, pasa esto, de repente pueden venir los muchachos algún día a la concentración, van a entrar, ese tipo de cosas te las advirtieron? Pasa en todos lados. Sí. Bueno, pasa acá. Pasa acá, pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en todo el equipo. Capaz que por ahí alguien tiene poder o más peso que otro equipo, pero pasa en todos lados. Claro. Y el jugador de fútbol, lamentablemente, tenés que convivir con eso. Por más que capaz que algunas cosas no las compartís, y no deja de ser un deporte, y no deja de ser, pero yo... personalmente siento también que esto es una pasión, miro Nacional y te das cuenta lo que puede llegar a pensar un hincha. Claro. Y sé lo que va en una cancha de fútbol y mirás y te toca un partido afuera y lo mirás de afuera y vos decís, qué fácil, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo otro? Y la realidad es que después dentro de la cancha no es tan así. Claro. Y la realidad también que en definitiva nosotros queremos hacer lo mejor para nosotros, primero por nosotros mismos, por nuestra familia, y segundo por el club. Claro. Entonces también es muy delicado eso porque a veces la gente, no sé si se cree o piensa que uno hace las cosas a propósito o erra un gol a propósito o no rinde a propósito. No, o a veces creer que si te van a, lo voy a decir así, ha pasado toda la vida, si te van a apretar, por eso vas a rendir más por esa situación, cuando el jugador lo que quiere es ganar. Porque, primero que siempre querés ganar todos los partidos porque querés lo mejor, salir campeón, hacer 20, 30 goles por temporada. Y segundo es que lamentablemente muchas veces funciona que cuando te van a hablar al otro partido vos ganás y ellos seguramente piensan, hay que ir a hablar para que gane. Claro. Lamentablemente es así, pasa, va a seguir pasando, yo ya lo tengo asumido y lo siento así. Hoy en Chile, capaz que al estadio, no sé, van 5.000, 6.000 personas y también un poco chocante porque yo vengo de 2 años Nacional con lleno, la cancha llena y en Newell's que a veces tuvimos, no sé, una racha de capaz que no ganamos un partido en todo el mes y no entraba un alma más. Claro. Entonces también es como que lo que te repetía hoy, querés como que estar un poco tranquilo y a la vez extrañar lo que es el fútbol, que en definitiva es la pasión esta que nos encanta jugar la pelota de chiquito, que soñamos jugar en estadio lleno y que esto se termina
cuando para la vida, por ahí seguimos siendo muy jóvenes, ¿no? Claro. ¿Disfrutaste de la misma manera jugar en equipos de América que en Europa? No, yo creo que ese fue un cambio, una decisión que yo tomé y que no me voy a arrepentir nunca de volver. Ujú. Porque yo me fui de Liverpool sintiéndome súper importante. Bueno, capitán era el Tofi Figueiredo, Jorge, pero si alguno de ellos no estaba, me tocó llevar a la cinta de unos partidos. Y en el fútbol uruguayo, en el argentino, te sentás en un grupo de amigos, tomás mate, charlas, comes juntos. Y me pasó de estar ese tiempo así, sentirme como me sentía en Liverpool, e ir a Francia, donde llegás y Una frialdad tremenda. una frialdad tremenda. No existe, claro. Entonces yo a los 4 meses y cuando me llamo Nacional, a los 5 o 6 meses, no sé, no me importó nada. Claro. Yo me vine de Francia, que había con un salario muy bueno, en ese momento que me representaban otra persona. Me vine, mandé a mi familia antes porque le digo, me voy a ir sí o sí, porque si no, o sea, no quiero seguir acá. Me voy a ir sí o sí, mi familia se vino antes y yo creo que me quedé un mes más solo hasta que se solucionara todo el tema de los papeles para venirme, y me vine y no sabía ni cuánto iba a ganar en Nacional. Claro. Porque en ese momento no me importaba. Y si yo se lo comentaba en ese momento a mi familia, a mis padres, el cambio de lo que iba a hacer económicamente, no me dejaban salir de Claro, pero allá. eso es una pregunta que mucha gente a veces se hace, ¿no? Porque, primero, no es nada fácil llegar a Europa. Segundo, la carrera de jugador, digamos, es relativamente corta con las carreras de la vida de cada uno, ¿no? Y es como que la diferencia, ustedes tienen, a ver, unos años para hacer una diferencia. Y en ese momento, ¿no pasa por la cabeza tuya decir, bueno, estoy en Francia, gano tanto, esto no lo voy a poder ganar, lamentablemente en mi país? ¿O puede más esa situación deportiva y el querer competir? ¿Hasta qué, digo, cómo se toma esa decisión? Porque vos estás en un lugar, más allá de todo, privilegiado. Sí, es que yo en ese momento me peleé con todo el mundo para irme de Liverpool a mejorar. Claro. Y cuando lo lográs, y capaz que en ese momento mi representante, bueno, hablé con en ese momento que era Casal, hablé con Casal y, o sea, me junté muchas veces de Liverpool y le rompí los huevos a él, a todo el mundo para irme. Y cuando fui y vi lo que era, el fútbol divino, todo de primera, ver los estadios, todo. Pero a mí me tocó pasar Navidad, fin de año, me fui a París, me llevé a mis padres, a mi madre, a mi hermano, estaba con mis hijos. Y Es otra cosa. Y no. O sea, No es lo ni, mismo. ni siquiera que te lo cuente va a explicar de pasar Las fiestas acá. una fiesta acá. Claro. Y capaz que otro tipo de jugador, otro tipo de jugador no, otra persona puede decir, bueno, sí, me banco, Me la banco, esto. sí. Pero claro, vos no te arrepentís de eso. No me arrepiento. No me arrepiento porque después vine a jugar con mi hermano, compartí eso con mi hermano. Salimos campeón uruguayo. Claro, viniste a Nacional, claro, que era un poco... Vine a Nacional, o sea, tengo fotos de 1 año, 2 años con la remera Nacional. Ya te digo, me vine sin saber cuánto iba a ganar. Era no me como un importó sueño para nada. vos lo de Nacional. Sí, obvio. Y después se dio que salimos campeones, vi que compartí con Suárez, que después seguí jugando y que salí goleador del campeonato uruguayo con Nacional. Que la Pero verdad hoy que en viene una definitiva oferta, lo otro qué no, sé yo, no. Viene un Getafe de España y decís, me tengo que ir. Y yo creo que también depende también de cómo te puedas llegar a ir también en otros lugares. Claro. Porque capaz que si yo llegué a Francia y jugué los primeros partidos, después cambió el entrenador, cambió la parte de la gerencia deportiva, y fue ahí un poco quedé relegado. Pero capaz que si yo jugaba y me iba bien, capaz que yo
hoy seguí ahí. Por eso. Sí, sí. Es también la realidad Pero te afectó futbolísticamente. anímicamente un poco eso. Sí, en Francia. me chocó. Te chocó, Me chocó claro. el ver esa realidad del día a día. Yo soy un jugador que voy mucho de los afectos, defiendo mucho a mis compañeros Claro. y me gusta agarrarme de eso. Y capaz que si no tenés eso, como que hasta el mismo Pero nivel, tenías- la confianza sí, baja. Pero ¿entendés? viste que cuando se da muchas veces que un jugador por ahí llega a un lugar y hay un brasileño, un argentino, uno más o menos a la par, ¿no? Que lo normal es, en cualquier parte del mundo, si hay un brasileño y un argentino, siempre con los uruguayos terminan ahí. Sí, bueno, pasó Este- eso, que yo llegué y estaba Miguel Trauco. Sí, claro. ¿Y? Me fui a vivir prácticamente al lado de la casa de él y pasamos todo el día juntos y él me dice, hermanito, estoy acá hace 2 años y dice, gracias a Dios llegaste porque... Ya estaba aburrido. No, y estaba después no frío. había nadie en el club que hablara español, todo el mundo hablando francés. Había hay 2 jugadores que habían jugado en España y después no te puedes comunicar Pero, con nada y vos Colo, vas a entrenar y estás desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la Claro. tarde y... Pero para que la gente entienda, porque lo normal, hasta en el fútbol amateur, en la liga universitaria, jugás un partido y después te vas a un asado con tus amigos. Como digo, Sí, y las charlas toda la relaciones- mañana. Las relaciones post el deporte en sí mismo es algo que lo tenemos naturalizado. Hasta en hasta en el deporte amateur, te diría yo, ¿no? Eso no existe. No existe. O sea, capaz que en algunos lugares, como te digo, No, yo- pero a vos, en Francia no. en ese momento no pasó porque capaz que si no la situación mía era otra y hoy yo seguía ahí. En ese momento no, ya te digo, me empecé a aprender francés para saber pedir la pelota, para Intercambiar algo. intercambiar un poco con los compañeros, Sí, saber los colores, porque los profes también, o sea, te dicen algunos trabajos de reacción, te dicen algo de números, de colores, y si no sabes, manejate. Claro. Entonces, y bueno, a veces pasaba que Miguel se me iba a la selección, a veces en en la fecha de FIFA, y yo me quería morir, porque Claro. estaba 15 días solo, y bueno, un poco eso, y ya te digo, capaz que si hubiese o iba a otro equipo en otro contexto, o capaz que con, no sé, 4 o 5 jugadores que podía relacionarme y se generaba otro vínculo, capaz que hoy yo podía estar ahí. De Nunca repente sabes, estabas ahí, Letino, claro. pero en ese momento pasó eso y volvió a Nacional y era también algo que yo quería lograrlo, ¿no? En ese momento jugar Nacional. 2:30 de la tarde, estamos con el Colo Ramírez, aquí en vivo en los estudios Sport 890 en Quiero Fútbol. Pausa y seguimos charlando con el Colo aquí en la radio de toda tu vida. Bueno, seguimos en Quiero Fútbol disfrutando acá de la charla con el Colo Ramírez aquí en los estudios de Sport 890. Y Colo, vos recién contaba lo de Francia, ¿no? Pero en determinado momento, ¿quién te avisa que Nacional te quería? Vos sabés que... Me agarraste prevenido con la pregunta, no sé, no me acuerdo cómo se genera ese contacto, creo que fue... Yo me acuerdo, como periodista, me acuerdo que explotó todo en el mes de enero. Era comenzando un año. Bueno, yo ya sabía antes. Sí, que a fin de año que Nacional te estaba buscando. Yo sabía antes, creo que fue a mitad de diciembre, que me dicen de esta posibilidad. Después va mi hermano que estaba jugando en Nacional a pasar la fiesta conmigo ahí. Y Allá a Francia. sí. Y yo le decía que iba a volver con él, que jodiendo. Después... Pero vos las no le decías a negociaciones Santiago, escuchame, andá y decile a, no sé, al técnico que me encantaría ir, tiráselo. No, medio yo ya jorobando. sabía ¿Sí? que Nacional quería que yo fuera. El tema es que después se trancaba con lo de Liverpool. Pero pará, ahí te quiero detenerme, porque ¿cuánto hiciste vos para flexibilizar a Palma? ¿En cuál de todos los periodos? Bueno, no, pero... No. En ese momento... Pero en algún momento, ahora lo puedes contar, ¿hubo algún momento que te enojaste con él, que lo hablaste y te enojaste? Porque, digamos las cosas como son, Palma es una persona que ha logrado institucionalmente lo que no pueden ni siquiera los grandes, que es decir, yo tengo al Colo y el que quiera el Colo tiene que pagarlo, si no,
lo banco yo y le hago un contrato largo. Y eso es un gran mérito desde afuera, pero después está lo personal, Eso te iba a decir. lo que vos querés. No, que el jugador de fútbol es plata por un lado y después está la persona por otro. Yo voy más por lo humano y cómo me prefiero sentir yo. Y no me voy a arrepentir nunca de las decisiones que tome, porque las que voy a tomar son las que yo quiero, más allá de por ahí lo futbolístico. Pero hubo pases que que quedaron trancados. Sí, obvio. Que vos te ibas de Liverpool, Sí, o que había mucho. oferta, no sé, pero yo creo que 2 años tranquilamente, mientras vos jugabas en Liverpool, aparecieron diferentes posibilidades. 2:30. Tendríamos Sí. que hablar como hasta las 4. No, pero con Pero ¿sabes a Palma, qué con voy Palma con lo- después, sí. después de lo de Newell's, que fue un poco ahí donde yo más molesto quedé, no volvimos a tener relación, pero antes de eso era prácticamente como un padre para mí. Y se Pero, se portó muy bien conmigo, y por otro momento defendió lo suyo, Liverpool, claro. Liverpool. Pero hoy no tenés relación con él, ¿o te Sí. debes un café con él? Y ¿Te gustaría? un café para decirnos las cosas que nos decíamos antes, que él me llamaba, iba a 3, 4 de la mañana a hablar por diferentes cosas. ¿Ibas vos a las 4 de la mañana? Sí, ahí a la fábrica. Pero ibas, no ibas a las 4. Sí, a 4 o 5 de la mañana, ahí después de entrenar millones de veces. Pero sí, me gustaría, si en algún momento lo encuentro, hablar con él por lo último que pasó más que nada. Porque después lo otro lo entiendo. O sea, yo Sí. siempre soy una persona que me pongo, defiendo lo mío, me pongo también en el lugar del otro de la otra parte. Y entiendo que él tenga que defender lo de Liverpool en este caso. Como te digo, él se portó muy bien en varias ocasiones conmigo, en gestos que, o sea, que pasaron negociación, en contrato que yo he renovado con Liverpool, que no tengo nada que decir. Y Él te mejoraba los contratos. sí, o sea, era un beneficio mutuo en Sí, realidad. no, obvio. O sea, Vos esto eras goleador. claro. Pero sí, él hizo cosas que no sé si lo habrá hecho en otros jugadores conmigo, de esfuerzo, que yo lo super valoro, que se lo agradeció, obviamente, en su momento, todo. Pero ¿cuándo te enojaste con él y por qué? Porque cuando vas a Nacional también estuvo No, pero medio yo trancado no el sé, tema. la palabra no es enojo. O sea, yo no es enojo, porque es como todo, cada uno acá defiende lo suyo y yo defiendo lo mío. Pero vos me Y dijiste yo una tuve cosa. también, o sea, no problema, pero intercambio de palabras cuando el primero que yo vine a préstamo a Nacional, Mm, y después que Nacional me compra, también tuve ahí intercambio de palabras con él. con él, o sea, de negociación. O sea, de palabras no, o sea, de negociaciones, de que yo quería pelear por lo mío y él pelear por lo de él, y bueno, y que uno se acuerda, uno se acerca más a lo suyo, otro, y él Pero más al pará, lado de él. Colo, yo lo que recuerdo es, Nacional hace una inversión importante por vos. Sí. La primera, que era por un 10% de la ficha, y después adquiere un 40% más, que logró tener el 50% Sí, tuyo. en eso. Para el medio local una inversión importante. Pero vos en algún momento pensaste que vos querías que él flexibilice la cifra que pedía por vos, o pensaste que Nacional no podía. ¿Por dónde iba? No, Nacional iba, o sea, va hasta donde podía Nacional. Liverpool podía bajar hasta donde podía Liverpool. Y yo tenía que pelear lo mío hasta donde yo podía. Yo tampoco, o sea, cada uno, hoy como te digo, pelea por lo suyo. Sí. Nacional iba a decir, bueno, yo hasta acá puedo pagar, más no. Claro. Y Liverpool, yo hasta acá puedo bajar, más no. Y yo capaz que decía, yo este contrato sí y este no. Y ahí son eso, por eso te digo, son Sí. intercambios, o sea, no son pelea. Pero tuviste que ir a hablar vos, porque viste que hay Sí, un momento que el jugador dice, hablé. el representante, en algún momento fuiste vos a las 5 de la mañana a la fábrica Sí, de Palma. muchas veces. Ahí- Muchas veces, y no solo con Nacional, antes de que yo me fuera a Francia, muchos equipos vinieron a buscarme. Él me mostró en papeles muchas ofertas, que obviamente no se llegaron a acuerdo, que yo en su momento entendí, que lo hablamos, lo mejoramos, y yo jamás que quedé con récord en nada, y siguió todo bárbaro. Yo todas las cosas que pasaron también
las acepté, él también, pero no, después de todo de Newell, que fue porque arrancamos todo, que después de lo que pasó con la negociación de Newell es que simplemente que no volvimos a hablar nomás. Fue un tema que después con nosotros en Nacional hablamos, resolvimos, se llegó al acuerdo que se llegó, yo jugué en Nacional, Nacional compró, terminamos todos contentos como quien dice, y bárbaro, después se hizo lo de News. Otra vez volvimos al enredo sí. que lo tienen todos los jugadores, Sí, en definitiva. sí, porque ahí había una triangulación. Newell Sí. tenía que pagar, pero estaba Liverpool, que tenía el 50% de tu ficha, y Nacional, que era el otro 50%. Y lo único que pasó después de eso es que no volví a hablar con Palma después que me fue a Newell, pero básicamente son esos intercambios por ahí de cosas que se generan en los periodos pases con todos los jugadores y con todos los representantes y los presidentes también del club, ¿no? Claro, claro. Bueno, después de esta pequeña pausa, seguimos con el Colo Ramírez aquí en Sport 890. Vos jugaste clásicos Nacional Peñarol y Newell's Rosario Central. ¿Hay aspectos que son parecidos, Colo, o no ves? ¿Los ves distintos, muy distintos a cada uno? Sí, hay cosas obviamente parecidas y hay cosas, no sé si totalmente diferentes, pero sí me pasó que en Argentina de mucha más, no sé, no es pasión porque acá se vive con una pasión también increíble, Pero es una pero ciudad, un clima diferente, sí. un clima diferente. ¿Te tocó jugar en las dos canchas? Sí, en las dos canchas. O sea, con hinchas solamente de Newell's y de sí. visitantes solamente de Central. Sí, fue los dos, o sea, el de Argentina y lo de acá fueron muy especiales los dos en cómo vivir. Y en esto de que hablábamos hoy, de que uno cuando es niño sueña jugar también ese tipo de partidos con ese rigor al límite y estar siempre al límite, ¿viste? Que uno por ahí, cuando es jugador de fútbol y en el día a día, por ahí no toma dimensión de lo que es en ese momento. Sí. Que como jugador entras y jugás el partido, pero hay un montón de cosas detrás de eso. Pero hay y todo lo previo, por eso. Y los nervios, la ansiedad. Bueno, me pasó acá cuando yo concentraba con Camilo. Y claro, vos prendés la mañana la tele y ya está toda la gente preparándose para ir al parque y ves. Y yo la semana iba con el Charly Lozano a entrenar y íbamos en el auto y ya íbamos toda la semana Maquineando que hay clásico. Que hay clásico, que esto, que va a ser así, que así, que voy a hacer esto. Y se vive así en todos lados. Entonces, la verdad que si hay algo que agradezco es vivir ese tipo de partidos y situaciones de al límite, ¿no? Del rigor, de todo, que después en definitiva vos entras a la cancha de fútbol y lo jugás como que es un partido de fútbol y que, claro, entrenás todos los días para eso, pero hay de fondo de las personas mucho sentimiento, ¿no? De que Pero bueno, de gente consume... de que si ganás salís a la calle allá arriba y si perdés no querés salir a la esquina y me pasa después porque cuando estaba en Argentina vine a ver un clásico y fui a la tribuna y te pasa exactamente lo mismo, ¿entendés? Querés ganar porque querés salir de ahí, mandar a todos tus amigos joderlo que le ganaste. Sí, sí. A compañero que tenga el otro equipo, querés joderlo que le ganaste. Pero vos, por ejemplo, porque, no sé, hay jugadores que lo trabajan mucho, ¿no? Porque los que estamos por fuera decimos, bueno, ese partido, obviamente el país se paraliza, hablo del clásico de acá. Pero después están los protagonistas. Y esto que vos contás, que ibas en el auto el lunes, martes con Charly Lozano y ya manejándose de que el domingo es el clásico. Pero ¿cuánto hay en el jugador de fútbol ese desgaste previo? Porque una cosa es el desgaste físico, otra cosa es el desgaste mental de los nervios, de la ansiedad, de que vos sabés que podés ser un héroe, pero de repente sos un villano si lo perdés. ¿Cómo lo manejabas a eso? Sí, te limita mucho eso, te limita mucho la exigencia de competencia de los equipos que esté, como te decía hoy, no es lo mismo los equipos que
que por ahí todos los partidos juegan con 40.000 personas, la motivación no es la misma. Un equipo capaz que van 4.000, 5.000 personas a la cancha, que capaz que tiene no sé, buena historia, lo que sea el equipo, pero no es lo mismo, porque lo vivís en la semana y en el partido de otra manera, la motivación es otra. Pero lo de clásico, sí, yo le decía al Charlie, me acuerdo en ese momento clarito, de joderlo, y a la vez nos mirábamos y nos decíamos, vamos a tranquilizarlo que todavía faltan 5 días para el clásico. Y claro, es como decís, jugás el partido un montón de veces antes, te lo imaginás un montón te imaginás cosas buenas, malas que pueden llegar a pasar, claro, en un partido de fútbol. Pero para un 9 como vos, porque la responsabilidad de un 9, o sea, es el equipo, ¿no? Pero el 9 tiene que hacer goles en los clásicos, porque la historia es así. ¿Cómo fue esa a ver, el gol fue soñado, te lo imaginaste así? ¿Cómo? Bueno, yo siempre trabajo con un psicólogo siempre, en general, para la vida, para el fútbol. Y bueno, un poco hablábamos esto, ¿no? Y entró justo en ese momento de, claro, vos tenés que visualizar las cosas y prepararte para que las cosas pasen como la visualizás, y prepararte también para si pasan de otra manera, que no, claro, capaz que no son las mejores. Porque vos te podés imaginar tu mejor partido y capaz que a los 2 minutos te echan a la mierda y no jugás el partido. Marchás. Entonces te la tenés que imaginar y prepararte de las dos maneras. Pero bueno, me pasó ese día que yo le decía al Charlie, yo voy a hacer un gol y me voy a subir al alambrado y me voy a volver loco, que esto y que lo otro. Y el Charlie me decía, sí, yo te acompaño. Y después se dio que pasó así. Pero como te digo, te tenés que preparar para las dos cosas, y creo que el jugador de fútbol tiene que asumir que te puede ir bien y te puede ir mal. Y es la realidad, yo me preparo mentalmente para que pase así. O sea que ese gol y cuando te colgaste del alambrado, fue algo como que lo soñaste. Ya lo tenía planeado. Ya lo tenías planeado. Sí. O sea, pero también te imaginaste un gol clásico en ese arco que lo hiciste. Hubiera preferido que en el otro lado, porque está, claro, porque lo haces contra la Scaroni. Sí, hubiera preferido el otro lado de la barra, pero en ese momento no me importaba nada. O sea, lo quería vivir así. Pero como te digo, y hoy por hoy que o sea, no me toca estar en un Nacional, y veo a veces videos y fotos y a veces también mis padres me cuentan cuando iba a la cancha, y a veces uno no da bolas a esas cosas, a esos mínimos detalles, que mis padres se vinieron todos los fines de semana a verme a mí acá, de que yo entregue a mis hijos al parque con ellos. O sea, son un montón de cosas que lo valorás después después que te fuiste. Después, claro, que te fuiste. Y es como te digo, yo ese día me fui de Nacional en esa condición. Y en ese momento capaz que no disfruté tanto o no miré capaz que a la tribuna y le presté atención a que estaban mis padres, y hoy por hoy lo valoro muchísimo. Y también me agradezco de valorarlo ahora y poder decírselo a ellos ahora, ¿entendés? Claro. Y son muchos sentimientos que tiene el fútbol, y más en un equipo así como Nacional, que obviamente que mueve muchísimo, ¿no? ¿Y podrías haber vuelto a Nacional ahora? ¿O nadie te habló, nunca se habló? Y te agrego, ¿pensás volver a Nacional en algún momento? Yo siempre le dije a mi representante que o sea, lo único que tiene orden es para decirme, venite mañana que juega Nacional. Lo único que tiene orden, creo, para dar un paso si yo no le contesto el celular o justo estoy en unas vacaciones. Que como que la prioridad siempre la tiene Nacional, sin importar nada. Después, obviamente, hay muchas cosas en el camino, ¿no? O sea, te tiene que querer la institución, te tiene que dejar ir el club claro, que pertenece. O sea, hay un montón de situaciones que no es, no quiero, voy, o al contrario, te quieren y tenés que ir sí o sí. Hay un montón de situaciones. Pero lo que sí tiene claro hoy por hoy mi representante es que la prioridad en varias cosas siempre la tiene Nacional, obviamente por encima de otras cosas, ¿no? Futbolísticamente, económicamente y todo. Pero sí, obviamente me sé que por lo menos, no sé, por lo menos me lo comentó este periodo pase y bueno, más que eso no. Claro, o sea, no. Pero de repente en algún momento hubo alguna mínima chance. Y capaz que sí.
Bien. No sé. ¿Hubieses vuelto ahora a Nacional? Si me mandan todas las cosas, sí. Sí. O sea, no hubieses tenido problema de retornar. No, yo personalmente no, pero como te digo, después No, hay no sé otro- si Newell, si primero Sí, no sé si claro. Everton me deja salir. Claro. Después no sé si Newell me deja volver. ¿Vos O tu sea, pase hoy es de Newell's? sí, me quedan hasta fin de 2027, si no me equivoco. Ah, creo tenés que un contrato largo. Sí, me queda varios años, sí. Bien. Último corte y entramos en el último bloque con el Colo Ramírez. Últimos minutos con Juan Ignacio Ramírez, el Colo Ramírez que está aquí en los estudios de Sport 890. Colo, ¿qué fue jugar con Luis Suárez? ¿Cómo fue compartir un vestuario con Luis Suárez? Para vos que eras el 9, bueno, eran dos los 9, pero es como que lo asumí, decía, ¿qué querés? Viene Suárez, se dio esta circunstancia. Pero yo te pregunto la convivencia, el día a día, el tener a un tipo de elite mundial al lado tuyo día a día. ¿Cómo lo aprovechaste? Y sí, cuando llegó, primero como todo hincha del club, cuando se arrancó la movida que podía volver, era algo como que, o sea, imposible en ese momento, que después empezó a ser posible y nosotros estábamos diciendo que llegara. Nosotros, te digo, todos los jugadores, toda la gente del club, el Puma Gigliotti y yo, Sí. que éramos los 2-9. Y llegó y sabíamos que no íbamos, o sea, ni íbamos a sentar en el banco y íbamos No a iban estar a ahí. jugar. Sí. Pero no, fue algo increíble. Ya veníamos bien encaminado el año, lo terminamos con el torneo, con el campeonato uruguayo. Y la verdad que fue soñado. Y después aprendés un montón de cosas de él. Pero más que nada de lo competitivo que es él, ¿no? Y eso, después lo que te decía esto, de los vínculos que me gusta generar con mis compañeros del club, todo, es que todo el mundo sabe eso, te pregunta y contás cómo fue el día a día, lo que más o menos te sorprendió o te llamó la atención, y ellos mismos se dan respuesta a un montón de situaciones que es lo que es por lo que hace. Por lo que hace. Está buena. Entonces, pero tenés diálogos en tu mismo puesto, ¿no? Diálogos de Colo, esto, sí, lo sí. otro, consejos en ese sentido. Sí, consejo. Después cada uno tiene su impronta o su manera de jugar. Pero creo que yo me quedo con la parte de él, de que en Nacional no se perdió un entrenamiento de que tuvo. Entrenaba por aparte para estar en el Mundial. Sí. Era, o sea, un profesional de verdad que vos decís, por algo es lo que es. Sí. Y después, obviamente, la calidad nadie la va a discutir, nadie... O sea, no podés ¿Y discutir. cómo era lo que dentro sea. del plantel? ¿Era uno más? O sea, vos, Y a lo primero era todo como raro porque, bueno, era todos él. lo miraban como la figura, ¿no? Claro, ¿cómo va a ser como persona? Y después era uno más que bueno, que estábamos todo el día tomando mate, hablando con él y comentándote cosas y contándote experiencias que había tenido a otro lado y haciendo mejores jugadores a los compañeros que tenía acostados. Porque yo me acuerdo que en ese momento... Creo que estaba Brian Ocampo, que tiene unas condiciones tremendas también. Sí. Y creo que con Luis empezaron a hacer destrozos los partidos que jugaron. Claro, que después, Luis creo que hablaba Brian mucho, después sí. de ahí se fue al Cádiz. O sea, te das cuenta que de lo que genera Luis. Pero más que nada en esto de lo que te digo, del día a día, de la preparación, de cómo se prepara para competir a gran nivel y que puede hacer 3 goles y al otro partido quiere hacer 4. Y eso es lo que creo que de ese plantel, y he escuchado a varios compañeros que han hablado de él, que siempre dicen lo mismo y escriben lo mismo, que es eso, o sea, la competencia que él generó en toda su carrera y en ese momento nacional, que al plantel en ese momento nos marcó mucho, ¿no? ¿Y vos sentías que él también cargaba con esa presión? O sea, venía el clásico, ¿no? El del Parque Central. Que él por sí solo, naturalmente, vos veías que él asumía todo ese rol naturalmente. Sí, yo o sea, lo asumía. También necesita de los compañeros Claro, para... claro.
pero también en el fondo me pasó en la final con Liverpool en el Centenario que yo, o sea, con compañeros nosotros hablábamos antes del partido y decíamos, hoy vamos a ganar y él va a hacer un gol o Ya algo sabía va a cómo hacer. era la película. Sí. ¿Entendés? O sea, son esos jugadores que vos decís, quiero hacer tal tipo de gol o quiero hacer el gol en este partido y lo hace. Pero ¿no viste el Y otro y día pasó, el gol del creo Inter que- Miami Bueno. en el Mundial de Clubes? Y creo El que en la tipo- final con Liverpool pasó eso. Sí, Él sí. creo que, no Un sé. partido trabado, un partido lo trabado, destraba él. destraba él. Y salimos campeones, o sea, y nosotros Sí. nos reíamos. Creo que lo que estábamos en el banco estábamos bromeando. En cualquier momento pasa Aparece. y pasó. Lo que lo destrabó No, y que salimos campeones. Es como que todo está, a ver, es como una serie que vos decís, el tipo va a hacer algo, mismo en el clásico. Sí, En el ¿no? clásico en el Parque Central, el tipo... Y creo, no sé, hace un fue golazo. en la Copa América, fue que entró en el último minuto, ¿te acordás? En un partido que no sé si no ahora jugó. en el año... Sí, No sé si no jugó los primeros partidos. pegan pero el entró palo, la y- pelota, sí, eso. me acuerdo. Yo Y, o estaba sea, en la todo, Copa todo el América. mundo sabía que Sí. que iban, si entraba iba a pasar. Contra Colombia en que iba a Charlotte pasar- que iba a en los pasar algo de cuartos, eso. en las semifinales, perdón. Todo el final. mundo sabía que si entraba algo iba a pasar. Sí, sí, sí. Y fue que, bueno, pegó en el palo y no fue gol, pero si era gol, ¿entendés? Claro. Pero sabía que algo distinto va a ser. Entonces, justo el otro día que fui, bueno, que te digo que ayer fui a Rosario y charlaba con mis compañeros, me decía lo mismo de Keylor, que está De Keylor Navas, claro, que está claro. en News. O sea, sabés lo que... Una bestia. Sí. Bestia. Colo, y ya para ir cerrando, o sea que volvés el lunes a Chile, Sí, vuelvo a Chile. pero ¿tenés la seguridad de que vas a jugar hasta diciembre en Everton? ¿O Newell's te ha dicho algo al respecto o nada? No, mañana me voy a verme a mi representante, a Sebastián, y bueno, y a lo demás. Y hablaremos un poco, pero hoy mi cabeza está ahí, ya te digo, no he pensado en otra cosa que sea eso. Pero como siempre en el periodo pase, lo que te decía hoy, está bueno que siempre aparezcan equipos que estén interesados. Y después definiré lo que sea mejor para mi carrera, obviamente. Colo, un placer, muchas gracias por haber venido hasta acá, hasta el estudio. Y bueno, nos encantó charlar contigo acá distendidamente. Así que muchas gracias. Fue un gusto, una linda charla y bueno, nada, un saludo ahí a toda mi familia. Muy bien. Ahí está Juan Ignacio Ramírez, el Colo Ramírez, que hoy estuvo como invitado en la segunda hora en Quiero Fútbol.